¿Qué tal, muchacha? Aquí estamos conversando con Rosario Alfonso, quien acaba de recientemente lanzar su nuevo disco que se llama. ¿Cómo enamorarse con el corazón partido? Bueno, Rosario, felicitaciones por el nuevo disco. ¿Cómo estás sentido con la recepción de estas nuevas canciones? Ay, ha sido súper lindo. Salió el disco hace muy poquito y a pesar de eso, ya he sentido mucho buena onda de las personas que lo han escuchado. Siento que había hartas personas esperando a que saliera y ese mensaje que les mandé con el disco ya me llegó a mí de vuelta, así como con puros mensajes de amor, de cariño, muy buena onda. Uno de los cambios más notorios en este disco es que, en comparación con producciones anteriores, líricamente es mucho más amable y gentil, por así decirlo, no tan desesperanzador, por decirlo de cierta forma. ¿Cómo se dio este cambio al escribir? ¿De dónde viene este nivel personal? Yo siento que son etapas que uno va viviendo y de pronto ahora me tocó como ver las cosas que me fueron pasando con otros ojos y siento que la ternura es como el sentimiento que fue guiando este disco, como las composiciones, independiente de que hay canciones que son más tristes, hay otras que son más coquetas o qué sé yo. Yo siento que la ternura es algo que atravesó este disco completo. Sí, pero también un cambio que también se ha podido ver en tus shows en vivo, porque, bueno, en tus comienzos eras mucho más tímida y después, o sea, no sé si extroversión, pero ya te apropiaste de tu propio escenario. Yo siento que no hay, o sea, no hubo otra forma más que aprender haciendo y como sacándome la timidez de a poco, como entrando en confianza y yo en verdad sí soy súper tímida como en aspectos sociales y obviamente que las primeras veces que me subí a tocar un escenario lo pasé pésimo, pero también es algo que disfruto mucho, es como que hay una adrenalina, algo así como que me encanta y he aprendido como a dirigir al grupo de personas y lo paso súper bien. Entonces es algo que he ido creciendo como artista en verdad. Y dentro de este disco me llamó especialmente la atención la canción Me sentí tan sola, porque me dio pena. A mí Por- también me da pena. Porque, bueno, sobre todo como el verso, como si alguna vez te sentiste solo, porque estás solo desde tu niñez. Aunque realmente no es una canción del todo esperanzadora. Claro. Entonces, ¿cómo navegas este lado más rasposo y duro de la vida desde esta perspectiva en tu disco que existe como esta perseverancia que empuja el amor? Yo siento que está bien como aceptar todos los sentimientos, los buenos y los tristes, y hay que saber navegarlos. Entonces, como ver así como un rayito de luz de pronto de un día que está muy oscuro, está bonito pensar esas cosas. A pesar de que la canción es súper triste, como dices tú, tiene como una gotita de esperanza. Y está bien sentirlo, porque como que no se puede estar feliz todo el rato tampoco. Eso igual es súper decido porque, claro, incluso cuando uno está enamorado, eso no quiere decir que los otros aspectos de la vida no vayan a estar ahí. Ujú, Así mismo como, bueno, este disco tú mencionaste que también sirve como un manual. ujú. Eh, entonces, en ese sentido es como, bueno, por mucho mal que uno se pueda sentir, incluso deprimido, igual hay espacio para el amor. Sí, yo creo que sí, o sea, como, o sea, el título del disco lo dice todo el rato, o sea, como que tener el corazón partido o estar pasando por una mala situación no significa que mañana pueda ser distinto. Así que nada, pues hay que ponerle ganas. Totalmente. Y bueno, otro cambio también que hubo en este disco es a nivel de sonido, que produjiste este disco con Jay McCat y suena mucho más pulido, más profesional si se le quiere decir así. ¿Cómo fue tomar esta decisión, llevar esta dirección sonora junto a Alan? Em, yo creo que esta vez yo tenía súper claro que quería que fuera un disco como cute, como tierno, y había cierta como instrumentación que estaba buscando, o sea, como decidir grabar violines, arpa, vibráfono, era una búsqueda estética al final. Y lo abordamos siempre como conversando, escuchando referentes, viendo hacia qué lado queremos llevar las canciones y nada, siempre es muy bacán sentirse acompañada y como en sentir que la otra persona te está entendiendo en tus ideas y como él lo hace súper bien, o sea, como que lleva a cabo súper bien las ideas. Sí, y también mencionaste en la primera escucha acá mismo que
era el primer disco que escribiste todas las canciones en el mismo año. Sí, o sea, no todas, pero el 70%. Claro. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Heavy, Especialmente fue con toda la heavy. inquietud que hay, porque claro, hay un Ajá. montón de arreglos, entonces... Sí. O sea, obviamente hay que terminé las canciones este año, igual habían ideas en notas de celular o cosas así que venían del año pasado, pero claro, sentirla como que es como autoponerse una meta porque nadie me estaba obligando a hacer las cosas, o sea, más encima este disco lo estoy financiando yo, no es ni siquiera con un fondo, no hay un plazo establecido por el cual yo tenía que cumplir, pero igual me sirve mucho trabajar bajo presión y esta vez fue así heavy. Y como que te ayuda a ponerte ordenado y decir como ya, tengo que sacar las canciones como sea y de pronto esas ideas que estaban medio sueltas empiezan a tomar sentido y como que quizás eran ideas que venían del año pasado, pero también hay que darles tiempo para que vayan encontrando un lugar como, de esto se trata esta canción y encontrarles como toda la estética que era algo que quizás no tenía claro el año pasado, que fue como cuando produje las primeras canciones. Pero este año ya lo tenía súper claro, entonces también fue mucho más fácil cerrarlas así. Claro. Y bueno, dentro de estas canciones, se podría decir que hiciste tú muy, entre comillas, tu primer rock con Besos de Frutillita. La que hiciste con Simón Campuzano. Sí. ¿Cómo fue el proceso creativo con esta canción y qué sensibilidades propias te permitió explorar? Ajá. Bueno, es un recuerdo de infancia, o sea, no sé si tú conoces como esos brillitos de frutillita que tenía su mamá en la cartera. Que uno se les robaba, porque es como un juguete de niños, en verdad, o sea, es demasiado tentador. Y la verdad es que cuando grabé la maqueta, la grabé doblando mi voz y tenía como una cosa que se escuchaba más rockera y también escuchaba más artistas como Alice Filou o The Loving Band, que es como se mueven más como en el mundo de las guitarritas con chorus, con delay y como efectitos más ambientales. Entonces hace rato ya quería hacer algo así y en verdad la persona a quien pedí la ayuda era el Simón, pues. O sea, somos amigos hace unos años y empecé a preguntar sobre efectos y primero pensé en hacer algo con 4 con efectos, pero después caché que como que tuvo una lógica de cómo funcionan las cosas que yo no tenía idea. Y empezamos a tirar ideas y al final terminó coproduciendo esta canción. O sea, como armamos ese equipo estrella que es el Jay Macat con el Simón Campuzano y los tres ahí en el estudio lo pasamos súper bien, en verdad. Eh, bueno, también toda esta inquietud que veo de tu parte en este disco también lo veo con estas canciones cortitas, estos interludios, algunas que son prácticamente skits. Eh, ¿Cómo pensaste, cómo piensas el rol de estas piezas en la narrativa del disco? Porque al menos desde mi percepción, muchas de estas tienen un rol casi que viene desde la memoria, desde los recuerdos, incluso desde lo onírico, como por ejemplo canciones como Barco o Museo, que se nota que están fijos en algún recuerdo tuyo en específico. Yo siento que fue como cuando empecé a armar las canciones, las 10 canciones que son como las canciones Merced y no los tracks ahí de transición. Empecé a encontrar todas estas joyitas como guardadas, que por algo las grabé, por algo las reescuché, o sea, me acuerdo de haber hecho muchas giras el año pasado y haber estado escuchando de esas cosas entre medio y así como recuerdos lindos donde están amigos hablándote y estábamos en un museo y pasé con otra amiga en Valparaíso y se escuchan los barcos de fondo, entonces fue como rescatar esas cosas y sentir que todo es parte del viaje de estas canciones, o sea, como que las cosas pasan en un contexto. Entonces quise darle a las personas como que pudieran espiar un poquito del contexto, en el contexto en el que se hicieron. Una fotografía no exacta, por así decirlo. Ajá. Pero también algunas de estas piezas como que a mí también se me hacía mucho eh, como soñar despierto. Porque sobre todo uno cuando se enamora pasa con el daydreaming. De repente uno no lo puede pensar. Hablando. Claro. Sí, sí, yo creo que hay un viaje que también es bien onírico, o sea, como que hay un montón de sonidos ambientales y cosas que van pasando, así que eso es también. Claro. Sí. Y bueno, también colaboraste con Anthony Escandón, San Pedro Bonfimi, bueno, tu amiga La Tiare, mía tormenta. ¿En qué direcciones te llevó como creativamente colaborar con estas personas? Fue muy entretenido. Yo, o sea, como creo que con la Tiare empezamos la idea de hacer una canción hace rato y nos tocó irnos de gira a España el año pasado. Fue como ya,
hemos hecho un montón de cosas juntas, pero hace rato que nos dividíamos, no nos sentábamos a tocar, inventar, y yo sabía que quería hacer como un bolero, y empezó la idea. Y fue muy entretenido porque se complementaron nuestras dos ideas y salió esta canción que la siento muy linda. Y en el caso de Pedro y Anthony, en el caso de Pedro y yo ya tenía una idea que se la mostré y empezamos a pulir juntos y era entretenido porque tenía una historia en el contexto en el que estábamos, así como de que te guste a alguien pero te da como vergüenza. Entonces yo le conté esa historia y me dijo, uy, qué bueno para hacer una canción. Y empezamos a escribirla. Y con el Anthony no nos conocíamos, pero el año pasado nos conocimos en Jalapa, en México. Y después tuvimos la chance de reencontrarnos en Ciudad de México y ahí pudimos hacer la canción y eso sí que fue un ejercicio como de composición a la par. Yo lo único que sabía es que quería que fuera un bossa nova. Era como ya, pero tiene que ser un bossa nova. Y él como ya. Y él empezó con la guitarra y empezamos a tirar ideas y lo más entretenido es que eso está todo grabado. Y entonces el fragmento de que habla sobre añorar es parte de esa sesión de composición que hicimos que se dio súper bien. A veces esas cosas no funcionan nada, pero esta vez funcionó. A mí me encantó la canción que salió. Sí. Bueno, ahí también tocáis un tema súper importante porque al menos bueno, en la cantautoría y en el folk hay mucha camaradería con cantautores de otros países, sobre todo a nivel latinoamericano. Algo que, por ejemplo, he visto recientemente con, no sé, pues Silvana Estrada, con incluso Pichico Ahoa, como... eh, ¿Por qué crees que se dé eso? Porque al menos yo personalmente siento que no es mera conexión, como que de verdad es como un lenguaje en común que comparten estos distintos cantautores. Sí, yo creo que la música que hacemos, que yo diría que es como una especie de indie folk, a veces algunos son más cantautores, otros son más pop, yo me siento más pop. Eh, es una música muy de nicho, porque, o sea, estamos súper lejos del mainstream, es raro escuchar esa música en la radio, por ejemplo. Igual pasa, pero no pasa todo el rato. Entonces es como buscar a las personas que están en la misma que tú, en el lugar que te toque ir, y de pronto es en Japón, y de pronto es en España, y de pronto es en otro idioma, pero sí hay algo como un lenguaje en común que es fácil de entender a través de la música, y aunque no conozcas tanto a la persona, de pronto a través de la música sí la puedes conocer, y esos espacios yo siento que son muy reales, muy distintos a como la vida de las redes sociales y de hacerse promoción y tener espacios de ese estilo. Yo creo que es muy valioso y creo que todas las personas que se dedican a esto lo encuentran muy valioso también. Entonces es como que estás llamando a las personas y de alguna forma te vas encontrando. Oye, y ya para, bueno, ir terminando, estás preparando un show de lanzamiento de Fit con Emanuel de Sara. ¿Cómo será? ¿Qué es lo que...? Va a ser un show con fuegos artificiales. O sea, estamos preparando un concierto a banda completa y voy a tener muchos músicos invitados. O sea, la idea es como llevar la energía que está en el disco al en vivo e incluso más. O sea, lo más parecido que he hecho es el show que hicimos a principio de año en Sala Metrónomo. Claro. Así que es full banda el formato, estamos súper enchufados y yo voy a estar ahí haciendo show para todas las personas que vayan, lo van a pasar muy bien. Bueno, Rosario, muchas gracias por tu tiempo y nuevamente felicidades por el disco. Muchas gracias.